fue el gran triunfo de la libertad, del cual yo estoy muy orgulloso de haber podido participar, y espero que este proceso constitucional, sea a través de que gane el apruebo o a favor o en contra, se termine el 17 de diciembre para poder seguir con la resolución de las urgencias sociales. Respecto a si firmar o no, yo tengo un problema con el presidente Boric, que el presidente Boric ni siquiera quizás se da cuenta de que generalmente trata de imponer una tesis. Déjame darte un ejemplo. El día de ayer se le hace la pregunta respecto del 11 y para él el 11 está unido a todo lo que pasó después, pero no está unido a lo que pasó antes. Para que haya una reconciliación nacional, todos tenemos que ceder, porque el liderazgo que se le exige al presidente es algo que se llama liderazgo adaptativo, que es que tú entregas algo, pero tú también reconoces lo que estaba pasando. Cuando un grupo está llamando permanentemente a la violencia, que se quieren tomar el poder por asalto, se están armando, están gritando en las calles, momios al paredón, momias al colchón. Entonces ese grupo se siente desprotegido. ¿Quién está gritando eso en este minuto? No, en esa época. Está hablando de la época de los 70. Estoy hablando que si el presidente Boric quiere avanzar en reconciliación tiene necesita también hacer un mea culpa. Así como la derecha tiene que condenar con toda la fuerza la violación de derechos humanos, el presidente tiene que hacer un mea culpa de que el gobierno de Allende ya no era un gobierno democrático. Eso de aquí al 11 parece que no va a pasar. Porque un mea culpa no va a pasar, pero por eso el tema es si es que no se conoce el detalle del documento. Sí. Si el documento solamente respecto a el restricto apoyo a la democracia como la única manera de resolver los conflictos, ¿lo firma o no lo firma el Partido Republicano? O sea, nosotros somos demócratas y firmaríamos por la democracia, pero la pregunta es, ¿Allende era un demócrata? No, y la respuesta es no. ¿Pero qué condiciones se tienen que dar para firmar ese documento? O sea, cualquier documento que defienda la democracia yo lo firmo, cualquier documento que condene la violación de derechos humanos yo lo firmo. Lo que yo no voy a firmar es que Allende era un demócrata. Si Allende quería el poder total, querían la dictadura del proletariado, estaban encarcelando periodistas opositores, tenían prácticamente controladas los medios, había muerto una gran cantidad incluso de carabineros, había una miseria y Chile estaba en la ruina y ellos declaraban que querían el poder total, que no creían en la democracia. Incluso, yo sé que el Partido Socialista ha cambiado, pero si usted ve las declaraciones, yo se las puedo leer si quiere, las declaraciones del Partido Socialista llamando al poder total, diciendo que la democracia era parte de un proceso para adquirir todo el poder. Entonces usted me dice, ¿democracia? Sí. ¿Pero había democracia el 11 de septiembre? La respuesta es no. El 10 de septiembre no había democracia. Entonces, defendamos la democracia, pero hagamos todos los costos. Todos avancemos. Primero, quiero hacer un desafío a la clase política. Y es que el 17 de diciembre esto se termine, gane el apruebo o gane el en contra. Porque fíjese que hay muchas personas que van por el apruebo muy bien, yo tengo que definirlo en la medida que vea el texto, ¿no es cierto? Pero que dicen, no me conviene que se cierre la incertidumbre si gana el en contra. Entonces, como campaña, como herramienta de campaña, entonces no firmo el proyecto de reforma constitucional que nosotros ingresamos con un par de senadores más, para que gane el a favor o el en contra, esto se termine. Hay algunos que quieren incertidumbre y utilizarlo como herramienta de la campaña del apruebo, cosa que a mí no me parece. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que volver a centrarnos en las urgencias sociales. Ahora, hecho esa aseveración, usted me dice, republicanos pasando máquina. Mire qué curioso. El proceso pasado venía de una hoja en blanco. Los convencionales hacían lo que querían. En este proceso no hay una hoja en blanco, hay un texto base y que los republicanos no pueden aprobar nada sin el apoyo de otras fuerzas políticas. Entonces no hay ninguna posibilidad de pasar máquina. Pero lo que pasa es que yo creo que el presidente no ha hecho una buena labor. Yo creo que dinamitó la posibilidad de avanzar al futuro cuando se echó a Patricio Fernández. Por el simple hecho de aceptar de que pueden haber distintas visiones sobre un mismo hecho, porque por eso echaron a Patricio Fernández, por nada más. Eso es un error gigantesco, se autodinamitó la posibilidad de hacerlo bien. Segundo, cuando a días del 11 de septiembre hacen un duelo por el presidente del Partido Comunista que tildó de daño colateral el asesinato de un senador.
que apoyó a todas las dictaduras posibles, entonces ahora en democracia, que dio la orden de un atentado en que murieron 5 carabineros. ¿Usted cree que hay posibilidad con una persona que llega a tener un fanatismo tal que dice que el señor Tellier fue un demócrata inclaudicable? Pero por favor, entonces, mire, lo importante acá, y es lo que yo creo que mi amigo aquí, Raúl, no está entendiendo, es: tú tienes que pedir para avanzar, todos tenemos que ceder, tenemos que aceptar nuestros errores, aceptar que una posición en un minuto fue equivocada. Y nosotros, por lo menos en lo personal, Estoy Absoluto quiere firmar donde las violaciones de derechos humanos tienen que acabarse, hay que condenarle. Pero distinto es la tesis que nos obliga el presidente en que el 11 y el 12 de septiembre están juntos, pero el 11 de septiembre y el 10 están separados. Porque lo que pasó con Allende sí influye en lo que pasó, y en Chile el 11 de septiembre no había, el 10 de septiembre no había democracia. Y mientras no lo acepten, ellos quieren obligarnos a nosotros a que nosotros adhiramos a su forma de ver la historia. Eso no va a ocurrir. Diputado, tenemos todos que ceder. ¿Y esto qué le parece lo que estamos viendo ahí en la sede de la UDI, donde llegan estudiantes secundarios a decir, por ejemplo, marcha con pintura roja, acusan a la UDI de ser un partido negacionista? ¿Qué le parece este ambiente? No sé, yo ahí veo un activismo de izquierda dura, porque la principal premisa que escuché es que la UDI defiende las violaciones sistemáticas de derechos humanos. Yo no he escuchado a nadie de la UDI defendiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos. Entonces, parte de una premisa que yo creo que simplemente están mal informados, y me gustaría, en vez de verlos ahí tirando pintura, ojalá que estuvieran en algún tipo de seminario discutiendo con un par de decibeles más abajo para poder avanzar y no hacer afirmaciones que francamente no son reales. ¿Tiene temor de lo que puede pasar el 11 respecto a grupos que puedan salir a la calle de cualquiera de las dos extremos del país, o no? Lo que a mí me gustaría es un presidente que sea líder. No, es que le estoy preguntando otra cosa, porque acá hay un tema que es muy complejo, pero también es el olfato que ustedes tienen como políticos. Porque sí, estoy preocupado por el 11, lo que pase el día, pero más me preocupa Chile, porque no puede ser que sigamos enfrancados en una discusión del pasado, cuando lo que nos conviene a todas luces es mirar hacia el futuro, es llegar a acuerdos, es que toda la sociedad diga estas cosas sí, estas cosas no, pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo, pero también cediendo. Hoy día, mientras el Senado de Chile quiera hacerle un homenaje a Allende, es muy difícil avanzar. Es muy difícil avanzar cuando se le quiere hacer un homenaje a una persona que no fue un demócrata y que hizo vivir en el miedo a una gran parte de la población. No es interpretable. Si quieres un acuerdo de la sociedad, no puedes reinterpretar que se le dio un duelo a Guillermo Tellier. No puedes reinterpretar. O sea, ¿qué pretendes que estemos dentro de esa mesa nosotros? La pregunta que me hago yo, Rojo, es si ni Dios lo quiera, fallece algún presidente de algún otro partido político, de derecha, por ejemplo, ¿el presidente no va a tener la misma condición? ¿Y eventualmente no declarará un duelo nacional? Yo creo que sí. Porque es un partido político con representación Cuando murió Sergio Onofre Jarpa, el presidente Piñera no llamó a duelo nacional porque entendía que había muchas personas que se iban a oponer a ese duelo nacional. Esa es la diferencia de un presidente que quiere tener estatura, a de una persona como el presidente Boric, que es un fanático y que simplemente trata de ser jefe de coalición. Si tú no puedes... O sea, una cosa es que esté en el responso, pero otra cosa es que... pasar eso, porque pero perdona, cuando tú calificas al presidente de fanático, lo estás desnaturalizando en su función. Gobernar no es simple, y entiende también, Rojo, y hazte cargo. Tiene que tener más estatura el presidente. Por cierto, y él entendió... Oiga, el presidente de la UDI acaba de descartar, según veo en la prensa, que va a firmar un documento con el presidente Boric. Una lástima para Chile. ¿Lo descartó ahora? Es lo que yo veo en la tercera, lo pueden ver, pero Raúl, aquí tiene que haber responsabilidad del presidente. El presidente nos ha estado pegando permanentemente, y desde mucho antes, mira, con decorar en una gira internacional al juez Garzón. Juez Garzón, que estuvo en contra de los intereses de Chile en el diferendo con Bolivia y que fue expulsado del sistema judicial español por prevaricación. Entonces el presidente, por una cuestión política interna, va y lo condecora. Pero por favor, entonces el presidente Boric ha estado permanentemente como tratando de gobernar para unos y para ir a su base, hablarle a ese 28, 26 o 30% de las personas que lo apoyan. Y por eso es que el presidente tiene que entender que él tiene que subir, tener más altura y ser el presidente de todos los chilenos. Y yo sinceramente, Raúl, no lo veo. Y para avanzar en cosas tan sensibles
El presidente tiene que tener una estatura que el presidente Boric no tenía. Reconozco que ha condenado la violación de derechos humanos en Nicaragua, que es un presidente supuestamente demócrata. Ha condenado a Venezuela con toda la fuerza. ¿Y eso ha tenido un costo? Pero le falta condenar a Cuba, y le falta condenar a Cuba porque tiene el Partido Comunista dentro. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo en principios civilizatorios, obvio, tenemos que decir, los derechos humanos son universales. Cierto. No solamente para uno, sino que para todos. Y segundo, hay que favorecer las democracias en todas partes. Tú no puedes decir que en Chile tiene que haber democracia si apoyas, y no me refiero al presidente Boric en esto, sino que a los amigos del Frente Amplio y del Partido Comunista. Cuando en cada vez que hay un dictador que viola derechos humanos, que encierra opositores, ellos van y lo apoyan, incluido, en el caso de Tellier, a Kim Jong-un, hijo de Kim Il-sung. Cuando el presidente Piñera asume como presidente, y para la segunda vuelta José Antonio Kast, ellos dos hicieron un símbolo. Y el símbolo en el caso de José Antonio fue sacarse la chapita republicana, porque él estaba postulando a la máxima magistratura, y en el caso del presidente Piñera fue renunciar a la Renovación Nacional. Ese acto, que puede ser simbólico, es lo que tiene que hacer el presidente Boric, y que no lo vemos en la práctica. Él tiene que sacarse la chapa del Frente Amplio. Él es mi presidente también, y tiene que entender los sentimientos de una parte importante de la población que no está con él. A eso me refiero, y quizás algunas expresiones que alguna vez he utilizado el presidente Boric no son las mejores, y lo reconozco, pero lo que el punto es, él tiene que ser presidente de todos, y los símbolos que él manda, con el duelo de Tellier o con la condecoración a Garzón, con las palabras en contra de una persona que se había suicidado a los 86 años, son palabras que no están a la altura de una persona que se sacó la chapita de su partido político. Es verdad que el presidente es el jefe político de su coalición, pero antes que jefe político de su coalición es presidente. Y por eso yo creo que no le va a resultar el tema de firmar una a los 50 años. Porque no se reconoce como desde nuestro punto de vista, como una persona con lo suficientemente altura. Pero mira, Raúl, tú puedes estar de acuerdo o no, pero tienes que entender que cuando tú no puedes pedirme a mí que esté de acuerdo con un duelo a Tellier. No puedes pedirme. Es un gesto, es una patada en la guata. Fíjate, eso es lo que es. Pero déjeme partir diciendo que yo valoro las disculpas del presidente Boric, pero fueron disculpas a medias. Él dijo, refiriéndose a Tellier, murió como hombre digno, y refiriéndose al señor Chacón, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Él lo que tenía que hacer era pedir perdón. Usted no puede decirle a alguien que se suicida que es un cobarde. Si no, tendríamos que decirle a Sócrates, a Cato y a Salvador Allende que son cobardes. Él, una semana antes, me hubiese gustado un presidente que pida disculpas sin apellidos, diciendo no, es que me refería a su trayectoria. No, se refería a su muerte, lo dijo. Más allá de eso, igual valoro que lo haya hecho. Las disculpas que dio ayer no le parecieron suficientes. No, me parece que es un avance. Ajá. Pero cuando alguien mete las patas en buen chileno con un tema como salud mental, porque nadie sabe por qué alguien como el señor Chacón se suicida, y puede que no sea por él, puede que se haya suicidado por el sufrimiento que le iba a causar a su familia. Lo que correspondía al presidente era, me equivoqué, me disculpo, no que quise decir que la trayectoria no. Oye, pero igual yo quiero hacer una cosa, yo quiero solidarizar con la UDI respecto a esta manifestación que está ocurriendo, porque las razones que ellos han dado son razones que son absolutamente contrarias con la verdad. Y por lo tanto, yo creo que esa marcha no corresponde. Me gustaría verlos a ellos en una discusión, en un pleno, en su colegio, universidad, no sé, y no que vayan a manchar un partido político que ha hecho una gran labor y que ha sido muy importante en Chile como el Unión Democrática Independiente. Yo no pertenezco a la UDI, pero creo que eso de ahí que están haciendo no corresponde, y me da más la idea de bastante intolerancia de esos jóvenes, más que una petición legítima, especialmente porque han dicho cosas como que la UDI glorifica y apoya la violación sistemática de derechos humanos, cosa que es absoluta, totalmente falsa. Pero evidentemente que lo que ellos quieren es visibilizar su propuesta. El problema es que yo creo que la propuesta es falsa y por lo tanto creo que no ha lugar. Ahora, si ellos vienen y dicen, no, estamos acá porque aprobaron la ley de usurpaciones, bueno, por último tiene un contenido que es verdadero. Pero decir lo que dijeron me parece que no tiene nada que ver. O sea, o están mal informados o están mintiendo. Y por eso es que... Pero no es razonable que ellos digan que la UDI defiende férreamente la violación sistemática de derechos humanos. Eso es falso, de falsedad total. Y por lo tanto están mal informados.
Otra cosa es, como decíamos, que estén en contra de la ley de usurpaciones o la ley de porte de benzina en el contexto de manifestaciones para que no quemen vía bombas molotov, está bien. Pero lo que están haciendo ahí, a mi juicio, no tiene sustento. No hay sustento para lo que están haciendo. Porque están sobre una premisa que es absolutamente falsa. Yo no quiero erigirme aquí como el defensor de la UDI. Yo nunca he sido militante de la UDI, simplemente estoy diciendo lo que veo y lo que escucho de sus dirigentes. La UDI dijo en la mañana que consideraba que todos los que estaban por el rechazo debían estar por el apruebo en esta elección del 17 de diciembre. Para que aquello ocurra, yo creo que tiene que haber modificaciones al actual texto, de manera de que las enmiendas republicanas que no fueron consideradas, porque no fuimos considerados en el proceso, tienen que aprobarse una gran mayoría para que quienes muchos que votamos rechazo podamos estar contentos y poder ir a votar a favor. Creo que en eso la celebración del rechazo tiene que darnos a pensar de cómo plantear el proceso hacia adelante para que las personas realmente se sientan motivadas por el texto que se está proponiendo.